Soluciones. Una solución es una mezcla homogénea cuyos componentes, llamados soluto y solvente, no pueden ser separados por métodos mecánicos simples: filtración, decantación y centrifugación. Las soluciones verdaderas constan de un solvente y uno o varios solutos cuyas proporciones varían de una solución a otra. Por definición, el solvente es la especie que se encuentra en mayor proporción y el soluto es la especie en menor proporción. En las soluciones pueden darse diferentes combinaciones en las que sólidos, líquidos o gases actúen como solutos o como solventes. La clase más común es aquella en la que el solvente es un líquido. Por ejemplo, el agua de mar es una solución acuosa de muchas sales y algunos gases. Definición de solvente y soluto. En química, el soluto y el solvente son dos de los componentes de una solución. El soluto es una sustancia sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea, conocida como solución. El soluto es la sustancia que se disuelve en la solución. Por lo general, el soluto es un sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido, que se disuelve en una sustancia líquida, lo que origina una solución líquida. En la solución, el soluto suele encontrarse en menor proporción que el solvente. Una característica importante del soluto es su solubilidad, es decir, la capacidad que éste tiene para disolverse en otra sustancia. Solvente. El solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluto, generando como resultado una solución química. Generalmente, el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Tipos de soluciones químicas. Los tipos de soluciones químicas se dividen en grado de solubilidad del soluto en el solvente, también llamado disoluciones. La primera es solución diluida, presenta un bajo porcentaje de soluto en relación al solvente. La segunda es solución concentrada, tiene un gran porcentaje de soluto en el solvente. Y la última es soluciones saturadas, son aquellas que no admiten más de soluto en el disolvente. Concentración cualitativa. La concentración cualitativa nos permite conocer si una solución es diluida o concentrada. Un ejemplo sería el momento de hacer agua de naranja. Para hacer agua de naranja necesitamos jugo de naranja, que sería nuestro soluto, y agua, que sería nuestro solvente. Si tenemos menor cantidad de soluto, es decir, menor cantidad de jugo de naranja, nuestra solución sería diluida. En cambio, si se tiene una cantidad apreciable de soluto y una cantidad apreciable de solvente, la solución sería concentrada. Las soluciones concentradas pueden ser insaturadas, es decir, menor cantidad de soluto con mayor cantidad de disolvente. Saturadas, es decir, la misma cantidad de soluto con la misma cantidad de solvente. Y saturadas, que sería mayor cantidad de soluto con menor cantidad de solvente. Expresión cuantitativa de la concentración. Los términos cuantitativos reflejan la concentración de las soluciones de manera exacta y numérica. Este tipo de cálculos se realizan en la industria química, farmacéutica, alimentaria y científica, ya que se necesita saber con mayor precisión la concentración con la cual se trabajarán las soluciones. Los términos cuantitativos se pueden expresar de dos formas: mediante las unidades físicas y mediante las unidades químicas. Para usos científicos o técnicos, una apreciación cualitativa de la concentración nunca es suficiente, por lo tanto son necesarias las medidas cuantitativas para describir la concentración. Las concentraciones, expresadas en términos cuantitativos o valorativos, toman en cuenta de manera muy precisa las proporciones de las cantidades de soluto y disolvente que se están utilizando en una disolución. Tanto las expresiones cuantitativas como las expresiones cualitativas de la concentración son muy utilizadas dentro de la industria, en los procesos químicos, en farmacia o en la ciencia, ya que éstas nos ayudarán con sus medidas para saber de manera precisa las concentraciones de los productos a utilizar.
Hay varias maneras de expresar la concentración cuantitativamente, basándose en la masa, en el volumen o en ambos. Algunas maneras de expresar la concentración de manera cuantitativa son concentración porcentual, que se divide en tres, que sería porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen o porcentaje masa-volumen. También está la molaridad, la molalidad, la formalidad, la normalidad y la fracción molar. Si nos referimos a concentraciones muy pequeñas, podemos ocupar las partes por millón, las partes por billón o las partes por trillón. Otros factores también para expresar la concentración serían la densidad o los nombres propios. Cuando trabajamos con expresiones cuantitativas como lo son porcentaje masa-masa y porcentaje volumen-volumen, hay una relación sencilla entre la disolución, el soluto y el disolvente, y dados estos dos valores se puede calcular el tercero. Esto solo es válido cuando trabajamos con masas o volúmenes, en los casos de porcentaje masa-masa y porcentajes volumen-volumen, pero no aplica cuando trabajamos con porcentajes masa-volumen, ya que el soluto y el disolvente están expresados en distintos. Regla de 3 para calcular las proporciones. La regla de 3 es de uso frecuente para calcular concentraciones, ya que hay una relación proporcional entre el soluto, el solvente y la disolución, y entre cada uno de los porcentajes de ellos. La regla de 3 se puede aplicar en tres casos: entre el soluto y el disolvente, entre el soluto y la disolución, y entre el disolvente y la disolución. Hay que tomar en cuenta que el porcentaje de la disolución siempre será el 100%. Cálculos de molaridad, molalidad, normalidad y formalidad. La molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto que están disueltos en un determinado volumen. La molaridad es una disolución que viene determinada por la siguiente fórmula. Molaridad M es igual a N, número de moles de soluto, entre volumen de disolución. La molaridad se expresa en las unidades moles-litro. Molalidad es una forma de medir la concentración de soluto en un disolvente, es decir, el número de moles de un soluto presentes en el disolvente. La molaridad también es conocida como concentración molal o centración de la cantidad de material por masa, que se usa cuando las soluciones tienen temperaturas variables. Esto se debe a que su cálculo no requiere volumen, que puede variar debido a la variación de temperatura. Su uso también se valora en el estudio de las propiedades coligativas. La molaridad se calcula a partir de la siguiente fórmula. W es igual a 100 por M1 entre M2, M1, donde W es molalidad, M1 es masa de soluto, M2 es masa de solvente y M1 es masa molar de soluto. La normalidad es la medida de concentración ácida o básica en una solución. Si quieres obtener la normalidad de una solución, puedes usar la molaridad o el peso equivalente de una molécula en el cálculo. Si decides usar la molaridad, su fórmula es N igual a M por N, siendo que M la molaridad y N la cantidad de moléculas de hidrógeno o hidróxido. Si vas a usar el peso equivalente, la fórmula es N igual a EQ entre V, siendo que EQ es la equidad de equivalentes y V el volumen de la solución. La formalidad
F o molaridad analítica es el número de peso fórmula gramo de soluto por un litro de disolución. La formalidad de una disolución viene determinada por la siguiente fórmula. Formalidad F es igual a número de moles entre volumen de disolución. La formalidad, por lo tanto, coincide numéricamente con la molaridad, ya que son conceptos similares. Número de PGF equivalente al número de moles. La formalidad se aplica normalmente a sustancias que no forman moléculas con las sales. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que se ioniza en el agua. Por esta razón, al no existir moléculas, es más estricto sustituir el peso molecular por el PFG, peso fórmula gramo. La formalidad se expresa en las unidades moles litros, al igual que la molaridad. Gracias.